Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os vamos a explicar cómo quitar la tela asfáltica del coche de la manera más rápida y limpia posible. De hecho, como podéis ver, yo ya vengo con el mono listo, así que... ¡dentro del vídeo! Para los que no sepáis lo que es el hielo seco, es CO2 sólido que se sublima y pasa de ser en estado sólido a gaseoso directamente y sin dejar residuos. Este congela la tela asfáltica y la despega, a partir de entonces es cuando empieza a crujir. Por cierto, una cosa que debéis tener en cuenta es a la hora de darle golpe con el martillo, intentar no pasaros con la fuerza, más que nada porque si no podéis perjudicar a la chapa que está debajo y lógicamente eso no queremos. Como podréis ver, a medida que vais avanzando, lo que es la tela asfáltica se va haciendo cada vez más pequeña. ¿Eso qué hace? Que se mezcla con el hielo. ¿Problema que te puedes encontrar con esto? Es que el hielo se evapora antes porque básicamente el frío se lo lleva esto y es caro. Entonces, más os vale amortizarlo todo lo que podáis. Entonces tienes que entretenerte a ir separando, a medida que vas dando golpes, lo que es la tela del hielo. En las zonas en las que, por ejemplo, podéis ver como en esta de aquí o incluso por aquí, al estar inclinado el hielo no se aguanta, entonces siempre podéis recurrir a una pistola de calor que os ayudará a acabar de terminar las zonas en las que, como ya he dicho, por la inclinación, como podéis ver, no se aguanta y por lo demás prácticamente ya estaría. Es decir, incluso nosotros mismos estamos sorprendidos de lo rápido que ha ido con esta manera y la verdad es que ha quedado bien. Ya tenemos el coche listo, ya hemos conseguido quitar toda la tela asfáltica que había aquí metida. Sin ninguna duda, con hielo seco es la forma más rápida y limpia. A partir de ahí queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores y sponsors que hacen que todo esto sea posible. No olvidéis que tenemos una cuenta con SponsorMe donde podréis realizar algún tipo de aportación económica. No importa que sea grande o pequeña, sinceramente las agradecemos igual y por igual. Así que si podéis echarnos un cable, os estaremos muy agradecidos. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, también suscribiros al canal y hasta el próximo vídeo. Otro problemilla que os puede ir surgiendo a medida que vais avanzando es que se hace trozos. A ver, cabezón, que estoy grabando. Joder. Bueno, pues va. Toma falsa 1.